Job capítulos 19 al 21. Una de las preguntas que nos podemos hacer a lo largo de leer este libro de Job es que si cuando alguien necesita nuestra ayuda, ¿lo estamos realmente consolando o lo estamos condenando? Y esto es lo que llegó a pensar Job, de que sus amigos al final no le estaban ayudando para nada, le estaban como destrozando. Así que en el primer capítulo, el capítulo 19, titulado El triunfo de la fe en el abandono de Dios y de los hombres, se encuentra Job respondiendo a sus amigos y les dice: ¿hasta cuándo me vais a atormentar, aplastándome con tanta palabra? Él estaba pasando por el momento más duro de su vida y sus amigos, en vez de ayudarlo con los consejos que le estaban dando, le estaban hundiendo más aún. Entonces Job les estaba comunicando esto, les quería decir: oye, no me está haciendo nada bien todo lo que me estáis diciendo y de la forma que me lo estáis diciendo, porque también tenemos que tener cuidado en cómo decimos las cosas a los demás, porque las cosas se pueden decir de muchas maneras y se digan como se digan, tienen un significado u otro. De modo que Job continúa diciendo y describiendo él cómo se sentía y cómo él sentía que Dios le había humillado. Además nos dice que nadie responde, que clama pero nadie responde y que no se hace justicia, ya que sabemos que Job era un hombre justo y era un hombre fiel a Dios. Y lo dice el mismo Dios en los primeros capítulos del libro. Entonces, como Job estaba acostumbrado a encontrar ese consuelo en Dios, a encontrar las respuestas a sus preguntas en Dios, y de repente estaba haciendo lo que solía hacer siempre y no encontraba respuesta, esto le empezaba a confundir. Él nos vuelve a decir que él siente que están todos contra él y sobre todo se centra en que sus amigos le tienen por extraño, porque vosotros imaginaos que Job estaba viendo cómo sus amigos realmente no le conocían, porque sus amigos sabían cómo era Job, sabían cómo se comportaba, sabían que él era un hombre justo, pero se ve que con esta situación que le está pasando, como que se les va olvidando el cómo era su amigo Job. Entonces esto a Job le duele, el ver que en un momento crítico ellos se están alejando, le están diciendo cosas que realmente no son y sobre todo está viendo que no le conocen realmente. De modo que aquí él hace un llamamiento a sus amigos a que tengan compasión de él y que luego nos dice algo interesante, algo curioso, que es: ojalá se escribiesen mis palabras. Y efectivamente, sus palabras se escribieron y aquí está, nos han llegado, hasta el día de hoy han llegado las palabras de Job. De modo que, como al final de este discurso, o de esta respuesta, mejor dicho, que Job hace, dice: yo sé, aquí demostrando esa certeza, esa seguridad, que vive mi defensor, que se alzará el último sobre el polvo. Aquí que vemos que Job, a pesar de contarnos que se siente muy mal, nos demuestra que tiene fe, y menuda fe, en medio de esa gran tormenta por la que atravesaba. Y continúa diciendo: que después me dejen sin piel, ya sin carne veré a Dios. Sí, seré yo quien lo veré, mis ojos lo verán. Job nos demuestra en estos versículos que él confía en que eso va a ser así. Por eso lo repite. Al repetirlo, él nos muestra esa confianza que tiene en lo que está diciendo. Y él sigue firme en que hay un juez y que existe un juez, y se lo dice a sus amigos, de que sí existe ese juez que hará justicia. Él sigue creyendo en la justicia de Dios. Pasando al capítulo 20, titulado No hay excepción para el orden de la justicia. Aquí Sofar le responde a Job y él está decidido a creer que
su mismo juicio, era infalible y que él no podía equivocarse, que todo lo que él estaba diciendo estaba perfecto. Entonces nos viene a decir qué le pasa al impío, y entre ello lo que más destaca es que las cosas, entre comillas, buenas que les puedan pasar a las personas impías son temporales, que no son para siempre y que son como aparentes. Y luego que ellos no podrán escapar del juicio. Pero la cosa aquí es que cuando él se refiere a la persona impía, es como que le está mandando indirectas a Job, como que él también es así y qué le pasará si sigue siendo impío y no se arrepiente de sus pecados. Entonces él concluye este discurso diciendo: esta es la suerte que Dios depara al malvado, esta es la herencia que destina a su persona. En esta respuesta, básicamente lo que se ve es lo que pide Job, que Job está pidiendo compasión a sus amigos, pero Sofar no tiene nada de compasión por él. Él tiene como unas ideas claras y de ahí no sale. Es decir, él no acepta que alguien le venga a decir que se está equivocando. Por último, el capítulo 21 se titula El mentis de los hechos. El mentis, la palabra mentis, proviene del latín y se refiere a desmentir los hechos. Aquí entra Job y Job lo primero que dice es: escuchad atentos mis palabras. ¿Por qué? Porque mientras van transcurriendo los discursos, mientras va transcurriendo el debate que tienen entre los amigos, se dan cuenta, Job les está diciendo que no le están escuchando y como que están siempre repitiendo lo mismo. Y esto es cierto, porque cuando tengo que grabar capítulo digo, ¿pero qué voy a decir si siempre le están diciendo lo mismo a Job? Que él ha pecado, que se tiene que arrepentir y que cuando se arrepienta todo se va a arreglar, toda la bendición le va a volver a llegar como antes a su vida. Pero Job sigue diciendo que él no le está pasando eso porque haya pecado, le está pasando por otra causa que desconoce. Por lo tanto, dice Job: tened paciencia mientras hablo, cuando termine podréis burlaros. Como diciendo, por favor, escuchadme y luego me contestáis, porque tiene pinta de que no le dejaban ni acabar de hablar. Ellos ya iban con la teoría en la cabeza para sacarla fuera y ya está. Así que Job hace muchas preguntas, muchísimas, sobre los malvados. En este caso las hace un poco retóricas y otras que sí que son dudas. Así que algo muy muy interesante, y creo que es lo que más me ha gustado de estudiar estos 3 capítulos, es que mientras estaba investigando en el estudio, Job, claro, llega a la conclusión de que si un hombre impío aparentemente es bendecido, quizás un hombre justo podría ser maldito, como le estaba pasando a él. Porque si él realmente hubiese actuado como un impío y hubiese pecado, se supone que los impíos tienen aparentemente esas bendiciones. Entonces él se daba cuenta de que si se ponía en ese caso de ser impío, no estaba teniendo las ventajas de ser impío. Entonces llegó a esa conclusión, entre comillas, de que tal vez un hombre justo podría parecer maldito. Igual que los impíos parecían bendecidos y que prosperaban, los justos también podrían parecer malditos y que no prosperaban. Así que esto me encantó de verdad, porque no lo había pensado de esta forma. Y aquí lo que hace, mientras continúa con estas preguntas que va haciendo, es que Job está cuestionando los caminos y la sabiduría de Dios, pero en ningún momento está cuestionando el juicio, porque él sí que confía en ese juicio de Dios. De modo que ya para concluir este capítulo dice: ¿por qué me consoláis con tonterías o me consoláis en vano, visto en otra traducción, con argumentos llenos de engaño?
Y aquí de nuevo volvemos a ese consuelas o condenas. Porque los amigos trataban de ayudar a Job, Job no estaba de acuerdo con lo que estaban diciendo y ellos, como Job no estaba de acuerdo con lo que ellos decían, lo consideraron un terco y un impío. Entonces debemos de llevar mucho cuidado de que no nos pase como a los amigos de Job, de que vayamos con intención de ayudar y de que al final acabemos condenando porque o no sabemos esa situación por la que está pasando, no la hemos experimentado, o porque la hemos experimentado y como ya hemos salido de ella, ya creemos que podemos dar los mejores consejos y que con un consejo ya se puede arreglar eso. Y debemos de saber que cada persona sigue un proceso, tiene un proceso y que a cada uno le cuesta el tiempo que le cueste. Así que ojalá todos sepamos ayudar a los demás en estos momentos duros. Y si no sabemos qué decir, podemos simplemente acompañar, que eso también ayuda a ver cómo hay personas que están a nuestro lado en estos momentos tan duros. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme. Espero que pases muy buen día y que Dios te bendiga.